Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Acá estamos un jueves. Cambiamos el día por esta semana de esta charla entre amigos. Ahí está Gonza. Buenas, ¿cómo están? Bienvenido, Gonza. Bueno, vamos a esperar que Gonza ahí se una al vivo. Estamos con mucha expectativa, muy, muy expectantes a lo que Dios va a hablar en esta tarde noche. Y bueno, las repercusiones siempre que terminamos estas charlas, ¿no? Y cómo se despierta ese hambre por las cosas de Dios. La verdad que estamos muy contentos. Ahí está Gonzalo, ahí está, perdón, Gonza. Ahí estamos, arrancando. Esa, esa. No sé qué pasaba, que no me veía. No te había aceptado todavía. Ah, con razón. ¿Por qué no me aceptás? Es más, Yo te acepto. de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué no me aceptaste? Estás Ya como los somos, fariseos y los escribas. ya somos aceptos en el amado, así que no, no. Estás como los fariseos y los escribas, que no querían aceptar al pobre hijo pródigo. ¿Cómo andas, Gonza? Qué Bien, ¿y lindo vos? verte. Hoy jueves. Jueves Hoy, raro, pero. ¿es jueves? ¿Estás seguro? ¿Eh? Yo pensé que era miércoles, me bromaron. ¿Qué Raro, pasó? pero bueno, ¿Eh? se nos chispoteó un día, Se nos fue un pero día, y acá estaba bueno. nada. No, la realidad es que em, Dios acomoda a veces las cosas así, y bueno, Gonza tenía un compromiso y, y bueno, nada, lo pasamos para el día de hoy, pero no, no mucho más porque estamos con mucha expectativa, decía recién, acerca de lo que vamos a hablar. Hoy no vamos a dar vueltas, vamos a ir directo al hueso, directo al grano, ¿no? Para poder desarrollar con tiempo, ¿no? Lo que habíamos hablado acerca de Lucas 15 o habíamos comenzado, sobre todo con la parábola del hijo pródigo, o la parte de la parábola del hijo pródigo. Así que, ¿cómo estás, Gonza? Vos, vamos, yo daría unos minutitos, Sí, sí, si sí. te parece, para Sí, me que se parece vayan bárbaro. conectando, ¿no? Para que después no quede a medias y puedan estar escuchando todo completo de esta charla. ¿Cómo anda Sí, todo sí. por allá? Bien, acá hicieron unos días bastante húmedos, ahora hoy refrescó un Mira, poco, pero no sé, sí, ahora refrescó a esta hora, porque estaba húmedo y caluroso, pero ahora refrescó. Esperemos que sé que estaba anunciado llover para mañana, yo espero que no llueva, porque me ujú. complicaría mi trabajo un poco, pero bueno, Bueno, lo que bueno, suceda está bien, esperemos que no. lo que ¿Eh? suceda está bien. ¿Cómo está por ahí todo Y con el sí. coronavirus, con el COVID? Y acá estamos esperando, esperando las nuevas medidas, o, ¿no? O sea, que ya no, yo particularmente me pierdo ya en qué fase estamos, en qué momento, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero bueno, la verdad que la gente está bastante expectante y necesitada de poder desarrollarse, sobre todo en la parte económica, ¿no? Sí, claro. Hay mucha incertidumbre, bueno, se aceleró el proceso de vacunación, así que bueno, esperemos que este fin de semana realmente pueda volver un tipo de normalidad donde todos puedan desarrollar su trabajo y bueno, haya un poquito más de calma en esa expectativa y esa necesidad que hay por delante, ¿no? Claro, sí, sí, Y, y, es verdad eso. y respecto a esto, digo, eh, pensaba, digo, cómo podrá asimilar una persona, eh, ¿no? Si, que no tiene, no tiene la esperanza de gloria, que no entiende que todas las cosas ayudan para bien y que ese bien es el proceso, ¿no? Y la formación de Cristo en nosotros. Eh,
cómo podrá procesar una persona este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Calmar esa ansiedad, cómo podrá ser consolado si no es por el Señor. Digo, que ponerse en el lugar de una persona, ¿no? Que ha perdido totalmente la esperanza y que no tiene respuesta, ¿no? Para la pregunta que se pone por delante de cómo sigue esto, ¿no? Y uno puede agradecer al Señor, entender que nosotros no pasamos por esta circunstancia, pero no permitimos que la circunstancia se meta dentro de nuestro corazón, porque nuestro corazón sigue respondiendo al gobierno de Cristo en nuestras vidas, ¿no? A pesar de toda circunstancia. Y algo en lo que Dios me inquietó bastante esta semana y hace un tiempo, es cómo funcionan las circunstancias para los que creemos, ¿no? Y qué diferencia tiene con cómo operan las circunstancias en aquellos que no tienen esperanza, o que sus esperanzas están centradas y abocadas a la circunstancia, a que las circunstancias mejoren, ¿no? Eh, pensaba, digo, que cuál es la esperanza de una persona que no tiene esperanza, ¿no? Que las circunstancias mejore, pero nosotros ya hemos recibido la esperanza en Cristo y en eso estamos transitando y caminando, y la verdad que uno puede vivirlo de otra manera, ¿no? No es que no estamos ajenos a la circunstancia o lo que está pasando, pero no es el mismo resultado en lo que generan nosotros, ¿no? Que ya estamos viviéndolas, atravesándolas en Cristo, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual, es así. Viste que, o sea, Pablo pone esta dualidad en palabras Mm, y él dice que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, aunque no mm, angustiados, ¿no? Que estamos, dice, estamos en apuros, a veces estamos perseguidos, pero no estamos derribados, estamos en apuros, pero esto no nos causa una angustia que nos quite la paz. Eh, Estamos a veces como derribados, pero no destruidos. Entonces, ujú, la circunstancia opera en nuestra naturaleza humana, porque la misma ujú, circunstancia golpea a unos y otros. El mismo río vino con ímpetu y golpeó sobre las dos casas. La única ujú. diferencia es dónde está puesto el cimiento de la casa. La circunstancia es igual, siempre. Nosotros pasamos las mismas cosas, sufrimos las mismas cosas y lloramos por las mismas cosas. Lo que ocurre es que adentro hay algo distinto que tiene que ver con la roca, con el cimiento, con donde está asentada la vida. ¿Dónde es que está asentada la, dónde está el eje de la vida? ¿Dónde está puesto el tesoro? ¿Dónde está puesto el corazón? El corazón, entiéndase, según lo que la escritura dice, el centro vital de la existencia, todos los sentimientos, emociones, pensamientos, voluntad. ¿Dónde está puesto todo esto? Y esto está orientado en Cristo, ¿no? Entonces, claro, eh, sufrimos cuando alguien se va, lloramos cuando nos toca, cuando nos duele, pero dentro siempre está esa Ujú. gracia de Dios que hace que no, de alguna manera no se nuble. El sol sigue Es brillando así, adentro, ¿no? Mm. es así. Y, y, Mm. y, y la falta de esa certeza aún en el pueblo, o aún en los cristianos, es la, la falta de desconocimiento de esto que estamos hablando, ¿no? Que las circunstancias terrenales no afectan lo eterno, ¿no? Sino que lo eterno afecta el resultado de las circunstancias terrenales. Lo que Que, pasa es que, lo que pasa es que hay, hay todo un cúmulo de enseñanza y de una tradición evangélica que hemos recogido por años y que de la cual somos parte, digamos, aunque Dios nos haya revelado alguna cosa más por su gracia, porque no ujú, ha sido por mérito nuestro, todavía en nosotros mismos hay esas reminiscencias. Entonces, vos mencionabas hace un rato Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esto ha sido ujú, mal usado para creer que la Biblia diga cosas que no dice. Y entonces, muchas veces los hermanos, nosotros los cristianos, decimos, bueno, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, así que
Y nos imaginamos en nuestra mente el bien que nosotros, lo que nosotros entendemos por bien. Entonces Ujú. yo me imagino lo que entiendo por bien y vos te imaginás lo que vos entendés por bien para ti, y de esa manera aplicamos un versículo fuera de su contexto y no estamos pensando en qué es lo que Pablo decía, inspirado por el Espíritu Santo, cuál es el bien que Dios, a lo que Dios le llama bien. Y Claro, Pablo sí, dice sí, sí. que en Romanos 8:28 lo que él está diciendo es todas las cosas, es decir, todas las cosas que nos suceden, las que me parecen buenas y las que me parecen malas, ayudan, y esta palabra ayudan es la palabra sinergia, es decir, colaboran, interactúan conmigo, ¿para qué? Para el bien. ¿Cuál es ese bien? Claro, Y él sigue diciéndolo, lo dice en Romanos 8:29. Dice, ¿cuál es este bien? Bueno, el bien es que a los que antes conoció, a estos también les dio un destino por anticipado. ¿Y cuál es ese destino? El ser conformados a la imagen de su vale. Hijo. Entonces, todas las cosas que nos suceden colaboran para que Cristo sea formado en nosotros y para que nosotros menguemos. Cuando uno comprende esto, se dijera Tozer, mucha de nuestra ansiedad desaparece porque, Ujú, porque estamos ujú. en paz, porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor y que Dios está trabajando en Así nuestra es. vida para que menguemos. Entonces, cuando uno comprende esto, no solamente puede tener paz y descansar, deja de oponerse a Dios también. En vez de orar para que el Señor me fortalezca para atravesar las circunstancias que Él puso delante de mí para que la atraviese, en vez de esto lo que hago es decir, gracias Señor porque esta circunstancia me debilita, hace que yo decrezca, que yo mengue, para que vos puedas crecer. Entonces mi Amén. vida se orienta en Cristo. Es Y así. entonces todo esto produce un cambio radical en mí. Es un cambio radical en cómo empiezo a ver las cosas, ¿no? En cómo empiezo a ver Claro. las circunstancias, ¿no? Y ya no metemos en tema, pero quería agregar esto, digo, y eso cambia la percepción del resultado, ¿no? O sea, como le dijeron los discípulos a Jesús, quien pecó este o sus padres, ¿no? Entonces, ante una circunstancia adversa que no se resuelve de la manera que yo quiero que se resuelva, no es que Dios falló, ni que está enojado conmigo, ni que estoy en maldición, ni que, ¿no? O sea, Claro. entiendo que el No, resultado claro. siempre es bueno. El resultado siempre es bueno, aunque para mí no sea considerado bueno, sino que siempre es bueno, como decías vos, porque opera y ayuda a Es la decir, formación de Cristo en en nosotros. realidad, no sé, Se cortó, dijiste. soy yo que estoy colgado en internet o sos vos, porque Sí, a mí está siempre medio dejo de, pixelado. de verte y de escuchar. No, yo te Ah, ok, veo medio soy yo, pixelado. entonces soy yo el que estoy mal. Sí, sí. Y bueno, no te preocupes, siempre me pasa igual. El que esté mal soy yo, siempre termina igual. Todo. No Ahí te sé, veo voy a bien, ver ¿no? si, no Vas sé y qué venís, hacer. Voy vas y a venís. probar cambiar el internet. No, no, tranqui, igual yo te escucho bien, solo te veo un poco, ahí te perdí, te congelaste. Ahí, Voy ahí a estás volviendo. cambiar internet un poco, a ver. Bueno, Ah, bien, ahí estás mejor. sí, Igual sí. escuchar, se te escucha perfecto, a veces se distorsiona un poco la imagen, Ah, bueno, sí, es así, pero no importa, la reputación no me importa ya. pero se Este, sigue viendo a Cristo, ¿eh? Se sigue viendo a Cristo, así que tranqui. bueno, en fin, todo esto que estábamos diciendo realmente es muy importante. Se me fue lo que vos estabas comentando último, se me salteó con el corte. Con el Pido, internet. pido disculpas, pido disculpas. Pero No, no pasa nada. el punto es esto, esto quería decir porque me parece importante. El punto es que Ujú, no se trata de que de que cuando las circunstancias que me tocan vivir, y entendiendo que son voluntad de Dios, me parezcan buenas o no me parezcan buenas, porque lo que yo amo es la voluntad de Dios, porque es su voluntad, no por lo que esta genera. Es decir, no es que si la voluntad de Dios lo que me está ocurriendo, siendo voluntad de Dios, me parece mal lindo, me parece feo, o me parece que la voluntad de Dios en aquel es más linda que la que me tocó a mí. Es decir, ¿por qué aquel atraviesa estas cosas en la voluntad de Dios y yo no las puedo atravesar, que las deseo tanto? En realidad yo amo todo lo que vivo porque amo a Dios y por eso amo su claro, voluntad, no por lo que esta voluntad representa en los hechos o en las circunstancias que me toca atravesar, sino porque es su voluntad. Y como lo amo a Él con exactamente. todo mi corazón, todo lo que Él dispone para mí
lo amo igual, de igual manera. No importa si me gusta o no me gusta. Lo amo porque amo al dueño de esa voluntad. No sé si Exacto. me puedo explicar con palabras. Bueno, Sí, sí. Y bueno, Cristo es la voluntad del Padre encarnada, ¿no? Entonces, mm. si estoy en Cristo, ¿no? Estoy renunciando a mi propia voluntad Pero a veces uno y, puede y decir, pero ¿por qué la voluntad de Dios para aquel es mucho mejor que la que, ¿por qué aquel lo pasa bien, está siempre, y yo tengo palo y palo y palo, y a mí me va todo? Si estamos los dos en la voluntad de Dios, ¿por qué la voluntad de Dios para aquel es tan linda y para mí es tan fea? Porque no entendí, todavía no amo al dueño de esa voluntad. claro, Porque todo lo que sea que Dios disponga para mí, lo amo porque viene de Él, no importa lo que sea. claro, Porque claro, claro, yo lo amo a él y todo lo que viene de él me enamora, me apasiona, es un disfrute vivir en su voluntad, porque es su voluntad. exacto, No es porque la voluntad me guste o no, es porque me gusta a él. A él lo amo. claro. Bueno, en fin. Exacto, no es centrarse en la voluntad, sino en la persona, ¿no? En de quién Todo es la lo que voluntad, viene, digamos. y ahí uno puede decir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, Claro, sí, te entiendo. porque está Perfecto, se enamorado del entiende. dueño de esa voluntad, no de las circunstancias que esa voluntad significan. No me importa Exacto. lo que Dios disponga para que yo atraviese, me importa estar con Él. Ujú, es así. Bien. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué te parece Eh, sin vamos a más la parábola. preámbulos, Bueno, vamos, nos metemos voy- derecho, derecho? vamos a leer Lucas 15. Yo lo voy a leer Ujú, porque quisiera dale, que lo pudiéramos recorrer un poquito más, más detenidamente y concentrarnos en algunas cosas y ver si podemos, ver si podemos. A pesar de mí, dale. si Dios puede. Este, que Dios lo logre en nosotros. Bueno, eh, Así es. Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentre la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Me perdí. Por haberlo recibido. Por haberlo recibido, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El contexto en el que esto se desarrolla es un contexto habitual, es decir, Jesús está hablando y los escribas y fariseos estaban alrededor, no para aprender, estaban alrededor de Jesús para buscar en qué le podían casar, qué cosa podían agarrar de sus palabras para tratar de prenderlo. Entonces, cuando ellos vieron que recibía a los publicanos y a los pecadores, es muy interesante lo que ellos dicen. Dice, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta palabra recibe acá, en este contexto que Lucas está escribiendo, es una palabra que habla de amistad, no solamente de recibir a alguien así nomás, sino que habla de una intimidad, de una amistad. Jesús estaba ofreciéndole amistad a esta gente que era totalmente rechazada por los fariseos. Los fariseos no tenían ningún contacto con ellos, primero porque los publicanos era gente del mismo pueblo que había comprado la franquicia a los romanos para cobrar impuestos. O sea que eran odiados totalmente, ¿no? Porque no solamente cobraban los impuestos, sino que cobraban de más. Ellos robaban para Claro. su propio... Ahí está. Entonces, y los pecadores eran las prostitutas, gente de baja moral. Entonces, los fariseos y los escribas, que eran los religiosos, los cristianos, los entendidos de la ley, de las escrituras de su momento, no se relacionaban para nada con esta gente. Ellos decían que cualquiera que ayudase a tener familia, incluso a uno de estos pecadores, merecía el infierno, porque estaba ayudando a que naciera otro pecador en el mundo. Entonces, Claro. ellos murmuraban y se quejaban de que Jesús los recibía, es decir, tenía amistad con ellos. Y encima, además, dice, con ellos come, como diciendo, no solamente no le alcanza con ser amigo, el comer con alguien en el Oriente Medio era el símbolo de una amistad profunda, de una intimidad, de una relación más allá de la amistad. Entonces, ellos no podían comprender cómo Jesús no solamente los recibía en amistad, sino que además comía con ellos. Y entonces cuando Jesús escucha que murmuran, Él les dice, bueno, les voy a contar una parábola. Acá hagamos un alto y un paréntesis muy pequeño para hablar de que los teólogos dicen que estas parábolas son tres en una. Algunos incluso dicen que está representada la Trinidad en todo lo que refiere a la salvación, porque está hablando de Jesús como un pastor, habla del Espíritu Santo como esta lámpara que a través de la palabra ilumina a uno que está inanimado, que está muerto, para traerlo de nuevo a la vida, y luego habla del Padre. Entonces, teológicamente está representada la Trinidad en cuanto a la salvación. Pero esto es un detalle menor. Jesús le dice, ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Volvamos a refrescar que Jesús está hablando esto a los publicanos, a los escribas y a los fariseos, hombres entendidos de la ley y de la escritura. Y Jesús les está refiriendo acá, cuando habla de una oveja que se perdió y quién de ustedes no va a buscarla hasta encontrarla, está hablando de Ezequiel 34, del 1 al 31, está hablando de Jeremías 23, 1 al 8, donde Dios le reclama a los pastores el no haberse ocupado de las ovejas, el haber maltratado a sus ovejas, el no haber ido a sanar a la quebrada, el no haber ido a buscar a la que se extravió. Y Dios dice en Ezequiel y en Jeremías, yo mismo iré a buscar esta oveja y yo la voy a traer al redil. Yo la voy a traer a mi casa de nuevo. Y Jesús está hablando a gente entendida, que entendía lo que él estaba diciendo. Y les está diciendo a ustedes, si tienen 100 ovejas y pierden una de ellas, ¿quién no va a buscar esa oveja hasta encontrarla? Por otra parte, el contexto también habla de que los grupos de pastores salían a pastorear ovejas juntos y muchas veces ocurría que alguna oveja se extraviaba. Cuando eso pasaba, el resto de los pastores volvía con las ovejas a la aldea, que generalmente entre 10, 12 familias conformaban una cuadra de esa aldea, y todos ellos compartían los rebaños y vivían de esto. Entonces la aldea quedaba en vela, esperando que el pastor que había salido a buscar la oveja, que muchas veces se tardaba hasta 2 días,
los lugares eran muy complicados, muy intrincados, volviese con su oveja. La oveja era muy valiosa porque era parte de la economía familiar. Perder una oveja era perder mucho. Todo este cuadro de todos estos matices, este cuadro que Jesús va contando, se va mezclando en la realidad de la gente que en su contexto entendía lo que estaba Jesús relatando, porque era algo que vivían, y Jesús está poniendo de manifiesto la escritura y abriendo el corazón de Dios como en ninguna otra parábola para mí. Yo me asombro de cómo Jesús desnudaba su corazón y el corazón de Dios en todo lo que tenía que ver con su relación con el hombre. Entonces, dice, bueno, él fue a buscar la oveja hasta encontrarla. Este es Dios que no se cansa. Es un detalle Qué muy bárbaro. importante. No es que fue a buscarla, la fue a buscar hasta encontrarla. Y esto para nosotros es una seguridad, porque dice Jesús, mis ovejas están en mi mano y nadie las va a arrebatar de ahí. Y están en la mano de mi Padre y nadie las va a quitar de ahí, porque mi Padre es mayor que todos. Y nosotros estamos sostenidos en la gracia sobre la mano de Jesús y a cubierto del amor del Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y en el caso de extraviarnos, de en algún momento de desvarío, perdernos, el Padre nos va a ir a buscar, el buen pastor nos va a ir a buscar, hasta encontrarnos. Jesús relata 2 veces la parábola de la oveja perdida. Una la relata en Lucas y otra la relata en Mateo. Estoy hablando muy rápido, perdón. Si voy muy No, rápido, no, alguien me no, dice. yo Lo que estoy ocurre es muy que quiero llegar atento. al final y hay mucho para decir. Pero, Sí, sí, sí. Tranquilo, mete pero segundo ahí, a full. Jesús relata 2 veces la parábola de la oveja perdida. Y aunque el relato es idéntico, tiene una diferencia sustancial en a quién se está refiriendo. Porque en una parábola, y esto Gonzalo, es muy se cortó un interesante. cachito. Se cortó Ah, un cachito. digo que Jesús relata 2 veces la parábola de la oveja perdida, una en Mateo y Ahí otra va. en Lucas. Las parábolas son idénticas en el relato, pero tienen una diferencia, porque en una de las parábolas habla de la oveja perdida y en la otra habla de la oveja descarriada. O sea que Jesús Mm, trata tanto con alguien que nunca conoció al Señor y está perdido, porque él vino a buscar y a salvar lo perdido, pero también habla de aquel que estando en el camino se extravió. Y a este ujú. también habla de que el pastor va a ir a buscarlo. Entonces dice que él fue a buscarla hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Miren, yo les voy a explicar algo. Si yo fuera ese pastor, voy a buscar la oveja hasta encontrarla y cuando la encuentro, después de caminar 2 días por montes y piedras y arañarme todo con las ramas, me hago un rico asado con esa oveja y termino, y entonces repongo fuerzas y elimino un problema para Y, vu- siempre. y vuelvo, ¿Verdad? claro. ¿Verdad? Este hombre es extraño, porque él va a buscar la oveja y no entiendo por qué no la puede llevar caminando y la pone sobre sus hombros. Bueno, hay dos o tres cosas para ver acá. Primero que Jesús está hablando de sí mismo, porque Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sobre sus hombros lo que Dios puso fue nuestro pecado. Y no puso solamente nuestro pecado, a nosotros nos puso, porque nosotros somos pecado. Y acá el Ujú. pastor puso la oveja sobre sus hombros, y con gozo, porque por el gozo puesto delante de él, menospreció lo Menospreció. pobre, y padeció la cruz, soportó la cruz, por el gozo que había sido puesto delante de él. Y él está hablando de sí mismo, él dice, él la encontró la oveja y la puso sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a Es, casa reúne a sus amigos y vecinos, ¿eh? digo que está dentro del costo calculado, ¿no? O sea, ir a buscar la oveja extraviada y saber que la va a tener que traer sobre los hombros. O sea, es como que estaba todo dentro del mismo costo. O sea, En la, la, él en sabía la que realidad, buscar la oveja extraviada no le iba a traer al costadito de él como, viste, la oveja saltando, sino que sabía que el claro, peso de ir a buscarla, el peso de ir a buscarla era cargarla sobre sus hombros. O sea, o el costo de la ir a realidad buscarla. es que en la costumbre de los pastores, lo que ocurría era que cuando el pastor encontraba a la oveja, le fracturaba la pierna. Ujú. El callado del pastor tenía una vueltita así, y el pastor, cuando había una oveja que consecuentemente se extraviaba, lo que hacía cuando la encontraba era fracturar su pierna y entablillarla. Y Dios hace la herida y Dios la venda, dice la Para escritura. que no Que pudiera Dios hace la volver a herida escapar.
y Dios la cura. Esta oveja recordaba siempre que ese dolor que le había causado esto, recordaba siempre que no le convenía extraviarse, que no le convenía alejarse del claro. pastor. Era una de las ovejas que más cerca del pastor estaba siempre después. Ujú. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con lo que Dios ha hecho y hace con nosotros. Cómo Dios nos ama, Dios hace la herida y Dios la cura. Dios, Ujú. Dios muchas veces nos ha fracturado y nos ha vuelto a vendar para que podamos comprender que es mejor estar en su regazo, es mejor estar en su comunión. Pero nunca dejó de ir a buscarnos y amorosamente nos cargó en sus hombros vez tras vez y nos trajo hasta el redil. Entonces dice que al llegar a casa reunió a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Miren, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no precisan de arrepentimiento. Lo curioso acá es que Jesús está comparando la oveja con un pecador arrepentido. Y yo me Ujú. pregunto, ¿qué fue lo que hizo la oveja? Si la oveja no Solo hizo nada. perder, no hizo nada, solo perderse, solo estar perdida. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús compara a la oveja y dice que la compara con un pecador arrepentido? Porque el arrepentimiento es aceptar el ser encontrado. Mm. El arrepentimiento es aceptar que yo necesito ser encontrado, que no voy a salir nunca por mis propios medios. Y todo el precio de la salvación de esta oveja lo pagó el pastor. Él fue a buscarla, él la encontró, él la trajo en sus hombros. Y luego la celebración no es por el pecador que se arrepiente, es por el pastor que encontró su oveja. La Mm. celebración que el pueblo no celebraba por la oveja arrepentida, el pueblo celebraba porque el pastor había encontrado su oveja, porque el pastor había pagado el precio, había traído de nuevo la oveja a su casa. La ¿Qué fiesta era la del diferencia es, pastor. qué diferencia esto, no? Pensaba en una predicación o en un mensaje que continuamente busca centrar, ¿no? La vida del hombre como protagonista, ¿no? Y digo, ¿cuánto de eso es de tropiezo para poder observar las cosas como realmente son o como Dios dice que Claro. son? ¿No? Creo que una de las cosas más difíciles cuando una persona entra en el proceso de conocimiento de la verdad, ¿no? Eh, es justamente poder correr algo que le fue puesto, un chip que le fue puesto que decía que él era el centro de la historia, ¿no? Y se pone peor. Y que, claro, se pone peor. Recién empezamos. Se pone peor porque ahora viene Jesús siguió contando Ajá. y contó la parábola de la moneda perdida que la voy a saltear porque Ujú. otro día la podemos ver. Pero él dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y acá ya empezamos mal con el título que le han puesto a esta parábola, porque la parábola, le pusieron la parábola del hijo pródigo. Y de ninguna manera se puede llamar así. Primero porque pródigo lo que quiere decir es derrochón. Nosotros hemos hecho canciones, hemos hecho un montón de cosas con el hijo pródigo, y la imagen que uno tiene cuando uno escucha hijo pródigo es aquel que se fue, pero que un día se dio cuenta, recapacitó y volvió. Y viene a ser el héroe de la película porque volvió a Claro, casa. Ese es el hijo claro. pródigo que nosotros tenemos evangélicamente metido en nuestra cabeza. Pero no es así. Y pródigo quiere decir derrochón, despilfarrador. Así que la parábola nunca es del hijo, nunca puede llamarse del hijo pródigo. Además, la parábola empieza diciendo también, dijo, un hombre tenía dos hijos. En tal caso se podría llamar la parábola de un padre que tenía dos hijos, o la Claro. parábola de los dos hijos, porque los dos hijos estaban perdidos. No era La parábola de solamente el los dos hijos pródigo. que no, la parábola de ¿Ah? los dos hijos que no entendían nada. Los dos hijos estaban perdidos. Entonces dice Jesús, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Esto en el contexto de Oriente Medio donde vivían, era el insulto más grave que el hijo podía hacer a su padre, porque era como decirle, papá, ¿por qué no te morís de una vez que yo quiero mi herencia? Morite de una vez, porque en el contexto donde ellos vivían, la herencia no podía ser repartida entre los hijos hasta tanto el padre muriera. En tal caso de que el padre quisiese repartir la herencia en vida, cosa que partía de su propia iniciativa,
Él podía darle posesión de la herencia a los hijos, pero nunca le daba disposición de la herencia. Es decir, los hijos contaban con la herencia, pero el que disponía de esta hasta su muerte de ella era el padre. Además de esto, en el caso de que el padre, además de la posesión, le diera la disposición, ninguno de ellos podía vender los bienes que eran heredados hasta que el padre muriese. Y en el caso de venderlos, una vez que el padre muriese, tenían que venderlos dentro de a un otro judío. Este hijo le dice, papá, ¿por qué no te morís de una vez? Porque yo quiero mi parte. No, ni siquiera tiene el valor de decir, dame la herencia que me toca, porque la herencia conllevaba una responsabilidad. Él tenía que hacerse cargo de su familia, tenía que tenía que pasar al frente de su familia y tenía que, con esas propiedades que le daba, mantener a su familia, con el conjunto de la familia. Así que él dice, dame la parte, no quiero la herencia, solamente quiero las cosas, quiero los bienes que me tocan. Y esta palabra que él usa acá, cuando dice, padre, dame la parte de los bienes, él está hablando de la sustancia, de propiedades, de bienes. Pero luego dice la escritura, y Lucas usa muy bien las palabras, no escoge palabras al azar, Lucas usa, inspirado por el Espíritu Santo, palabras que quieren decir lo que quieren decir. Y cuando él dice, dame la parte que me corresponde, y luego el padre dice que le repartió los bienes, esta palabra bienes, cuando el padre abre su corazón para los bienes, ya no es la palabra propiedades, es la palabra vida, es la palabra bios. Lo que el padre le repartió a los hijos fue su vida. Cuando nosotros, vos y yo, y todos los que trabajamos, le damos a nuestros hijos ropa, alimento, lo que le estamos dando no son cosas, es nuestra vida. Porque uno trabaja 10, 12, 8 horas por día y lo que está entregando es vida para que le den un dinero y con ese dinero sostener su familia. No estamos dándole cosas a nuestros hijos, lo que le damos es nuestra vida. Y este padre lo que le repartió a los hijos fue su vida, no cosas. Y tenemos que empezar a entender como cristianos que no son cosas lo que estamos esperando de Dios. Dios ya nos dio todo lo que tenía para darnos de sí mismo porque nos dio su vida en Cristo. Él nos dio a su Hijo y junto con Él todas las cosas. Y entonces este Hijo lo que quería eran cosas y lo que el Padre le dio fue la vida. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Para poder irse, lo que hizo fue malvender todas las cosas, porque en ese contexto donde él vivía, se negociaba hasta para comprar una docena de huevos. El precio se regateaba y se negociaba siempre. Para poder irse rápido, el mal vendió las cosas que eran fruto de la vida de su padre. Él menospreció. Cuando él se va y cuando él hace todo esto, él no está rompiendo una ley, él está rompiendo una relación. Rompe la relación con su padre, rompe la relación con su familia. Lo que él hace es romper la relación vital con su familia, con su padre. No es una ley lo que quebranta, ni es una tradición. Lo que hace es romper el vínculo que lo unía a su padre. Él desperdicia, vende todo, lo malvende y no lo vende a los paisanos de su pueblo porque ninguno de ellos le compraría Lo nada hubiera a este comprado, hijo por lo claro. que hizo. Encima lo malvendió a gente extranjera. O sea que todo lo Era que deshonroso. la vida que el padre le dio, él la malvendió. Esta palabra nos representa nuestra humanidad. Tenemos que entenderlo. Entonces, muy bien, cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Esta palabra arrimó, muchos dicen que consiguió empleo. No consiguió empleo. Lo que hizo fue pegarse a una persona, como se usa este término en Medio Oriente. Es lo que hizo fue lo que hace mucha gente pobre en Oriente Medio, que vos vas y te agarran los bolsos, te abren la puerta del auto, te persiguen por todos lados haciéndote servicios para que vos le des un mendigo de pan. Lo que hizo fue arrimarse a una persona acaudalada. Y las personas acaudaladas lo que habitualmente hacen, como costumbre en esos lugares, es darte una encomienda lo más fea posible para tratar de sacarte de encima, porque si no, vos no te vas más. Sí. Así que le encargó cuidar cerdos, porque sabiendo que era judío y que para ellos era abominación, le pidió que cuidara cerdos. Estando cuidando los cerdos, lo que hacía era deseaba llenar su vientre con las algarrobas que los cerdos comían, pero ni siquiera eso le daban. Y entonces acá aparece una parte de la parábola que es crucial. Dice, y volviendo en sí,
dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y aquí nosotros hemos dicho históricamente, bueno, se arrepintió, pero eso no es cierto, no se arrepintió. Eh, Él extrañaba lo que había en la casa del padre, pero no al padre. Él tenía hambre, Claro. y lo que hizo fue abrir una estrategia para volver. Esto lo Exacto. vemos muy claramente porque, por varios motivos. Primero, porque la frase tan espiritual que él dice, me levantaré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no es nueva. Esa fue la misma frase que usó Faraón, lo podemos ver en Éxodo 10:16, donde Faraón le dice a Moisés, cuando estaban con las plagas y estaba desesperado, he pecado contra Jehová y contra ustedes, por favor, díganle a Dios que levante las plagas, que me las saque de arriba. No es una oración de arrepentimiento, no es un pensamiento, es lo que es decir, yo quiero sacarme de este problema. Pero Claro. encima, él urde una estrategia, porque él dice, él siempre sigue pensando, siempre está pensando que lo que hizo mal fue perder el dinero. Mm, Él acá no no la menciona al vida. padre, él acá no menciona al padre, en ningún momento menciona la tristeza que el padre habrá sufrido, lo que él le hizo al padre, no, todavía sigue perdido. Miren, llega al final de esta parábola, que ya vamos a llegar, pero siempre me llamó la atención. ¿Cómo fue que el padre dijo, este estaba perdido y fue hallado? Y digo, ¿cómo que fue hallado si él volvió? Si toda la vida Mm, aprendimos que él volvió, ¿cómo que fue hallado? Bueno, él dice volviendo en sí. Este volviendo en sí, yo muchos años lo interpreté como diciendo, bueno, si volvió en sí porque antes estaba loco. O sea, recobró la razón. Y podría ser ujú, interpretado así con nuestra mente occidental. Pero con lo que está diciendo ahí es hablando consigo mismo. O sea, cuando dice volviendo en sí, dice, él estaba reflexionando en sí mismo, pensando, y dice, pucha, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y ellos tienen pan y yo acá me estoy muriendo de hambre. ¿Y cómo hago para volver? Bueno, voy a decirle a mi padre esto y esto otro, y miren qué interesante. Le voy a decir, mira, haceme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué no le dijo haceme como un esclavo? Porque los esclavos no claro. cobraban. Pero él quería ganar dinero para pagarle al padre la deuda. Decir, vos haceme como uno de tus jornaleros, yo voy a trabajar y te voy a pagar todo lo que perdí, no te preocupes. Yo esto lo arreglo yo. Entonces, entonces esta es la Cualquier actitud, esta es la parecido, actitud, esta es la actitud que él cualquier tenía. parecido con la realidad es pura Sí, coincidencia, ¿no? claro, porque nosotros todavía seguimos pensando que vamos a conformar a Dios a través de nuestro propio esfuerzo y no entendemos que Claro. la gracia de Dios va más allá de esto. Entonces, él dice así, dice, bueno, voy a levantarme y me voy a ir a mi padre porque le voy a pedir trabajo, voy a pagarle y voy a solucionar el problema. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, haceme como uno de tus jornaleros. Él seguía tan perdido como antes, no estaba arrepentido. Lo que había hecho era elaborar una estrategia para poder solucionar el mal que había hecho. Y levantándose, vino a su padre. Había otra cosa muy interesante que hay que tener en cuenta, Cuando una persona actuaba como este muchacho lo había hecho, si alguna vez decidía volver a su ciudad, tenía que atravesar por la ceremonia Quetzalá. La ceremonia Quetzalá era una ceremonia en la que el pueblo, cuando venía esta persona, llenaba una vasija de nueces quemadas, la rompía en público y todo el pueblo se gritaba a una sola voz, este hombre es cortado de su pueblo. Y a partir de ahí ni el saludo le daban. Nadie más tenía que ver con esa persona. Y él sabía que iba a tener que atravesar por esta ceremonia. Así que eso lo demoró en volver. Pero finalmente por el hambre, no por el arrepentimiento, volvió. Y ocurre esto que viene ahora que es para mí muy conmovedor. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren, esta es la imagen. En ese lugar los únicos que corrían eran los niños y los esclavos. Un padre de esta posición social jamás corría. Era indigno, era humillante. Tenía que levantarse la falda de su vestido y se veían sus piernas. El padre se humilló. El padre fue movido a misericordia. La misericordia es mirar la miseria del otro, pasarla por mi corazón y hacer algo al respecto. Esto es la definición de misericordia. El padre fue movido a misericordia
Y corrió. Esta palabra corrió es la que se usa para decir de los atletas. Corrió a toda velocidad. No dio tiempo a que la ceremonia que Chazar ni siquiera comenzara. Atravesó el pueblo y delante de todo el pueblo se echó sobre su cuello. Fue una acción violenta. Se tiró sobre el muchacho y lo besó. Y cuando esta palabra dice acá lo besó, significa lo besó muchas veces en la mejilla. Una y otra vez. Y en este momento, una vez que esto ocurre, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay muchos comentaristas que dicen que el padre lo interrumpió, pero no fue lo que ocurrió. En este momento, el hijo fue encontrado por el amor del padre. Y en este momento, él ya no dijo, mirá, haceme como otro jornalero que yo lo voy a pagar. Él dijo, papá, pequé contra vos. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y ya no dijo más nada. La estrategia con la que él había venido, ya la había dejado. Se Y derrumbó. a mí me gusta contar una historia siempre cuando llego a esta parte de que un día se encontraron el sol y el viento y discutían entre ellos cuál era el más fuerte de ellos. Y justo venía caminando un campesino por el camino y dijeron, bueno, vamos a hacer una apuesta. El primero que le quite el poncho al campesino es el más fuerte. Así que el viento empezó a soplar y a soplar y a soplar y a soplar y el hombre se apretaba el poncho y no hubo manera de que se lo sacase. Cuando el sol empezó a entibiar el aire, el campesino, por motus propio, se sacó el poncho enseguida. El amor del padre derritió el corazón de este muchacho, abrió sus ojos para ver el dolor que había causado en el padre, todo lo que él vio, ahí se vio. Y dijo con sincero corazón, padre, ya no propuso una solución. Lo que dijo fue, papá, no soy digno, no soy digno. Y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y lo encontré. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, acá vemos otra cosa muy interesante. Cuando dice que el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, la ropa con la que vistieron a este muchacho fue el mejor vestido de gala de su padre. Porque eso es lo que se estilaba, porque el padre se había reconciliado con él en público, y luego en la fiesta que dio en su casa, donde todo el pueblo asistió, todos iban a ver a su hijo vestido con su mejor ropa de gala, y esto significaba que el padre y el hijo habían hecho las paces, que se habían reconciliado. Y esto es lo que Pablo recoge y dice, porque todos los que están sumergidos en Cristo, de Cristo están revestidos. Aquel que ha sido crucificado juntamente con Cristo, ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Miren, Jesús contó otra parábola en un momento y él dijo, un rey hizo una fiesta de casamiento, invitó a muchas personas y cuando llegó el momento, cada uno se excusó. Uno dijo que tenía que ir a probar una junta de bueyes, otro dijo que se casaba, otro dijo que iba a ver unos campos. Entonces el rey le dijo a sus criados, vayan, llamen a la gente de las plazas, de donde sea, de las calles, llenen mi casa. Y después empezó a recorrer la fiesta y vio a uno que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿por qué no estás vestido de boda? Y dice que ese cayó y fue echado fuera de la boda. Y yo nunca entendí por qué por qué el rey había hecho esto, si lo habían recogido de la calle, si lo habían obligado a entrar. ¿Por cómo podía exigirle que estuviera vestido de boda? El tipo que andaba, quién sabe lo que estaba haciendo y era pobre, ¿por qué lo echaron? Hasta que estudiando los contextos de esto, lo que sucede es que para una boda el que viste a todos los invitados es el padre del novio. El padre. Este hombre rehusó vestirse con la ropa que el padre le proporcionó. Y miren, hermanos, el que está en el Hijo tiene la vida y el que no está en el Hijo no tiene la vida. No hay vida eterna cerca de Jesús, no hay vida eterna al lado de Jesús, la vida eterna está en Cristo. Y el que no está en Cristo y revestido de Cristo, no está en la vida. Entonces, el Padre lo vistió con su ropa. Nos ha vestido con su vestido, nos ha puesto en Cristo, nos ha dado su vestido. Y esto es lo que hizo el Padre con este hijo, que estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ahora lo encontré. Y comenzaron a regocijarse, pero no a regocijarse, miren, seguimos. Y dice, ¿y qué pasó? Llegó el hijo mayor. El hijo mayor estaba en el campo y vino. Y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. En realidad acá la Biblia Reina Valera habla de criados,
pero a quien llamó él fue a uno de los muchachos que estaba en la vuelta. Los criados y los sirvientes estaban todos sirviendo en la fiesta, no estaban afuera. Los que en Ujú. esas fiestas que hacían, los jovencitos, los adolescentes, se formaban grupitos de adolescentes que corrían de aquí para allá bailando al son de la música, que no participaban de la parte de la fiesta de los adultos, pero que estaban ahí corriendo para todos lados. Y a uno de estos muchachos es que él llamó y le preguntó qué es lo que estaba ocurriendo. Y el muchacho le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y aquí tenemos una gran revelación, porque en primer lugar el muchacho le dijo, tu hermano ha venido. Y recordemos, Jesús está hablando a los fariseos, a los escribas, y está usando Lucas las palabras que el Espíritu Santo inspiró para que él dijera. Él no dijo tu hermano volvió, lo que dijo fue tu hermano vino. El chico no estaba arrepentido, solamente había venido. Volverse en la escritura es sinónimo de arrepentimiento, porque es a Dios a quien nos volvemos. Cuando la escritura habla de volverse a Dios. El muchacho que vino no había vuelto, había venido solamente. Él llegó, es lo que dice el chico, tu hermano llegó, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo porque le recibió bueno y sano. Y esta frase, bueno y sano, es una palabra que está, su homóloga en el hebreo es la palabra shalom. Lo que está diciendo es que el padre había hecho paz entre él y su hijo. Dice, tu hermano llegó y tu padre hizo la paz con él. Si hubiera sido de otra manera, el hermano mayor hubiese ido corriendo a decirle al padre que no podía recibir al hijo, pero el padre ya había resuelto la situación con su hermano, ya se había reconciliado con él. El hermano mayor nada tenía que hacer al respecto. Entonces se enojó y no quería entrar. Y miren lo que ocurre acá. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Otra vez el padre se humilla. El hermano mayor tenía que estar sirviendo en la fiesta a los invitados, honrando a su padre. Ese era el lugar que le correspondía de acuerdo a la costumbre. Pero en vez de esto se queda enojado sentado afuera. Y el padre vuelve a salir, dejando a sus invitados, humillándose él mismo. Otra vez, sale a buscar y hablar con este hermano. Miren, Pablo dice que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló a sí mismo, ¿no? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la Tierra y tierra. debajo. Y esto es lo que hizo el Padre se vació a sí mismo, se humilló por segunda vez en busca de sus hijos, de su otro hijo perdido. Uno estaba perdido porque había roto una relación, el otro estaba perdido por justamente cumplir con un reglamento. Él le dijo, salió y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, mirá, tantos años te sirvo, y esta palabra sirvo no es la palabra de siervo, es la palabra doulos, es la palabra esclavo. Tantos años he sido tu esclavo, te dice el hijo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me diste un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, esto, miren, el hermano estaba tan ofendido con que con que el padre hubiera aceptado al hermano que hasta lo calumnió, porque en ninguna parte del texto dice que el hermano había gastado la plata con rameras. Eso lo inventó el hermano mayor. Lo que dice es que vivía perdidamente, pero lo que gastó la plata con rameras lo inventó este. Ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar el becerro gordo para él. Nunca entendió que la fiesta no era para el hermano, era para el padre. El becerro gordo lo mataron para celebrar que el padre hizo paz entre él y su hijo, no que había regresado el hijo. Y entonces el padre le dijo, hijo, este hijo es diferente a todos los hijos que se mencionan en la parábola. Toda la palabra que se usa para hablar de hijo en toda la parábola es una, y esta que usa acá es una palabra muy tierna. Él le dijo, hijito mío, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas, porque lo que yo te di no fueron cosas. Cuando yo repartí mis bienes entre ustedes, les di mi vida. Todo lo que yo tengo es tuyo. Vos pasaste toda la vida queriendo congraciarte conmigo, trabajando como un esclavo para alcanzar cosas, cuando yo te había dado mi vida.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y lo encontré. Y la parábola no cierra, no tiene un final, porque esto es lo que le deja planteado Jesús a los escribas y a los fariseos, y nos deja planteados a nosotros, que hemos estado por tantos años queriendo conformar el corazón de Dios a través de nuestro esfuerzo, diciéndole a Dios todo lo que hemos hecho para que Él nos bendiga. Y Él nos vive diciendo, pero yo ya te bendije, ya te abrí mi corazón, ya te di mi vida. El que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Y es necesario que lo Tremendo. entendamos, es necesario que lo entendamos. No, bueno, nada, escuchándote, eh, algunas cosas, ¿no? Que me venían y que yo iba como anotando. Eh, una de las cosas que me vino a la mente fue cuando hablabas acerca de este hijo, ¿no? Que viene con una estrategia, ¿no? Planteada para buscar algo, ¿no? Que le faltaba, ¿no? Esa insatisfacción o esa necesidad insatisfecha por las circunstancias que estaba viviendo, lo llevan a hacer o a buscar una estrategia para tratar de conformar el corazón del padre, no como decías vos para volver a ser hijo, sino para conseguir aquello que le faltaba, esa necesidad, ese hambre que estaba pasando. O sea, lo que él está, el centro de la intención de él no era el corazón del padre, sino era el pan que comían los jornaleros, ¿no? Entonces, digo, muchas personas se acercan a Dios con necesidad, Mm. ¿no? Y con una necesidad de que Dios responda a esa necesidad justamente, valga la redundancia, o que supla, o que dé una bendición, ¿no? Y digo, muchas veces las personas se acercan cegadas por esa necesidad, ¿no? Es como que ese hambre que tenía el hijo del pan lo había hecho perder de vista a lo que era más importante, que era el corazón del padre, ¿no? Reconciliarse con el padre, reconciliarse Claro, con recuperar la vida que había perdido, ¿no? Y muchas veces pensamos, y nosotros todos creo que nos incluimos todos en que la necesidad, en que nuestra necesidad era la falencia de cosas o de resolver una enfermedad o resolver una escasez o algo, o un problema grande que estamos pasando, pero en realidad, como decíamos, como hablamos hoy, digo que creo que nuestro mayor problema es que estábamos perdidos, ¿no? Y fuimos hallados, ¿no? Y mm, entender que no nos acercamos a Dios para recibir algo, sino que nos acercamos porque Él se acercó primero, ¿no? Creo mm, que fuimos hallados, no es que nosotros hallamos a Dios, sino que Él nos halló primero, no es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero, ¿no? Y, y creo que esto, que todo lo que estás compartiendo me parece tan rico, eh, que no quería omitir palabras para dejarte explayarlo, pero digo, es tan rico y cambia tanto la perspectiva de lo que entendemos. Algunas cositas que yo fui anotando. En Jeremías 18:4 no habla de la vasija, y a mí me hizo recordar lo que vos hablabas, algo que entendí cuando leí este pasaje, que yo lo había comprendido, me lo habían transmitido de una manera en donde el, el, el alfarero no violentamente rompía la vasija, pero me gustó en alguna versión que dice que esta vasija se desarmó en la mano del alfarero, ¿no? Se echó a perder en la mano del alfarero y que el alfarero la rehace ya no como, ¿no? Como la vasija quería, sino como el claro, alfarero, ¿no? La vuelve a hacer de acuerdo a la voluntad del alfarero. qué bueno, Y sí. creo que ese hijo menor en los brazos del padre, lo que pasó es que se le vino abajo, ¿no? Se le desarmaron todas las estrategias, todo el pensamiento, todo lo que ¿no? Todo lo que era el centro de su corazón, todo lo que él decía, como que se desarmó, ¿no? Me dio esa impresión de esa vasija desarmándose ¿no? Y que realmente la vasija se desarma cuando llega a la mano del alfarero, ¿no? Sí, sí, Por sí, ahí, sí. no, o sea, la estrategia y todo lo que ese hijo
no tenía pensado y armado y estructurado, ¿no? Se desarma cuando llega a los brazos del Padre, ¿no? Y, y me conmueve pensar cuántas cosas nosotros teníamos armados, o qué imagen teníamos de Dios, o qué estrategia, o cuántas veces hemos ofrendado para que Dios me dé. Bueno, si doy, Dios me, ¿no? Me va a dar, ¿no? Sí, Y si yo le sirvo, entonces Dios me va a querer más, ¿no? Y si yo estoy todo el tiempo con actividades dentro de la iglesia, entonces quiere decir que voy a ser bendecido, ¿no? ¿Y cuántas estrategias armamos en nuestra mente por falta del conocimiento de lo que nos fue concedido en Cristo y no le disfrutamos pensando lo que nosotros se nos ocurría, ¿no? Y qué importante es poder ir a los brazos del Padre y que todo eso se desarme, que todo eso desaparezca, que todo eso se destruya, que todo eso se quebraje, ¿no? Que se rompa y que entendamos que ir a Dios no es una estrategia, sino que es un acto voluntario y que fuimos hallados por Él y es lo más hermoso y es la certeza y la convicción de que Dios siempre nos va a buscar, ¿no? sí. Es tan lindo Es que y la verdad bíblica es que ninguno de nosotros busca a Dios. mm, No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. no, no, Es obviamente. Dios el que nos buscó a nosotros. Exactamente, porque en nuestra vieja naturaleza no podíamos glorificarle, no podíamos reconocer a Dios, Mm, no podíamos hacer su voluntad, ¿no? Y es Dios quien se acerca a nosotros, ¿no? Que proporciona ese camino de retorno, ¿no? Que es sí. Cristo. Y otra cosa dos cositas más, cuando hablabas del hijo mayor, ¿no? Me acordé de los fariseos, de los religiosos de la época, eh, centrándose en los actos de las personas, ¿no? Diciendo, si supiera Jesús quién es esta mujer que está besando sus pies, la quitaría, no comería con estas personas. O sea, entendiendo eh, que había alguien que merecía y alguien que no merecía, ¿no? Eh, ¿No? Y cuando Jesús le dice, al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama, y el poco se le perdona, poco ama. Creo que a todos nos fue perdonado lo mismo, pero la percepción que cada uno tiene de acuerdo a lo que le fue perdonado cambia, ¿no? Claro, sí, O sí. sea, ¿qué percepción tengo yo de cuán perdido estaba? Bueno, yo no estaba tan mal, sí, bueno, como Dios vino a hacer un complemento en mi vida que ya estaba bastante bien. No, no, todos estábamos perdidos al punto que éramos esclavos del pecado y que teníamos una sentencia de muerte, no condenados a una eternidad en el infierno. O sea, esa era nuestra condición. Y todos estábamos lo mismo. No era uno que estaba más condenado que otro o menos condenado que otro, ¿no? Pero lo que cambia es la percepción. Y todos estábamos bien perdidos, Sí, bien sí, sí, recontra sí. perdidos. No había uno que esté, bueno, yo no estaba tan perdido. No, no. O sea, tenemos que entender el diagnóstico para valorar el remedio de ese diagnóstico, ¿no? De esa enfermedad. Eh, me recordé a los fariseos o un poco representado a la religión, ¿no? Claro. Apuntando a la obra de la persona, diciendo, este estaba perdido, cuando él mismo estaba perdido. No, no, o sea, es como los fariseos poniendo un peso sobre la gente que ni ellos mismos llevaban. Sí, sí, ¿No? sí, Es tal cual. decir, y también aportarte Efesios 1:3, y te dejo cerrar a vos. No, Sí, sí, no sí, está sí. bien lo que estás Eh, haciendo. Vos, cerrá vos ahí. No, 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 por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No entender el tiempo verbal, ¿no? Fuimos bendecidos en pasado con toda bendición espiritual, ¿no? En este nuevo pacto toda bendición es espiritual, ¿no? Todos los apóstoles, la mente apostólica, nunca habla de bendición y esto sería para, para el próximo, siempre queda ahí ¿no? Claro, Un sí. ganchito, pero entender que la mente apostólica nunca le llama bendición a cuando me regalan un par de zapatos, cuando consigo un trabajo, cuando viene una provisión. No hablan de bendiciones, sino que en el nuevo pacto todas las bendiciones son espirituales y todas nos fueron concedidas en Cristo Jesús.
¿no? Entender un poco esto, ¿no? Que no vamos a Dios para que Dios nos bendiga, que no nos acercamos en busca de algo, sino que estamos en alguien que es estar en Cristo Jesús, ¿no? Y en Amén. el conocimiento de la persona en que estamos y que está en nosotros, en eso avanzamos para ser formados a su imagen, ¿no? Eh, Eso te quería aportar, esas tres cositas. Ese fue un cierre fantástico. No. Sí, es Ay, que no, cómo no te tengo más para quiero. decir. No, de verdad que no tengo más para decir. Creo que fue lo que dijiste, estaba muy bueno. Encierra lo que hablamos. A mí me tiene atrapado esto, que vengo reflexionándolo, porque encuentro que es desnuda el corazón de Dios de una manera muy tierna. Y yo me encuentro ahí en esa parábola. Es que, Me sí, encuentro perdido y me encuentro encontrado. Este, es así. así que nada, no tengo mucho más para decir. De verdad que No, Señor, anhelo que el Señor abra nuestros ojos, nos siga revelando su propio corazón para que podamos comprender y disfrutar de su vida en nosotros. No, no. es así. Yo creo que esto cambia si realmente podemos entender y como decís vos, creo que vemos, ¿no? En todo Lucas 15, creo que vemos exactamente lo que es el amor de Dios y nuestra condición y cómo se relacionan. Creo sí que si podemos entenderlo de la manera en que Dios espera que lo entendamos, ¿no? Y se nos revela el verdadero significado de ser hallados, ¿no? Y dejar de intentar nosotros y dejar de intentar con acciones, con buen comportamiento, hacer algo que para nosotros es imposible, ¿no? Entender que lo único que hicimos, creo que este es el punto, que lo único que hicimos era estar bien perdidos y todo lo demás lo hizo el Padre, todo más lo hizo el pastor. No, esto nos iguala, Gonza, esto nos iguala. O sea, no hay alguien por encima de otro, no hay alguien que merezca más, no hay alguien que me reposiciona sobre los demás, no que todos estábamos igualmente perdidos, todos recibimos la misma gracia, misericordia de ser hallados por Él, Amén, y todos hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, que todos los días es gracia, ¿no? Se renueva la gracia de ser hallado continuamente, ¿no? En Cristo. amén. Amén. Qué lindo, Gonza, la verdad, y disfruto mucho, te quiero mucho, lo No, digo igualmente, públicamente. igualmente, Vos lo igualmente. sabés. Y ojalá pronto estemos, ¿no? Face to face, Pero bueno, eh, ojalá, ojalá. Yo, compartiendo el becerro gordo ese, ¿no? De la historia. ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, Gonza, Bueno, queda che, el ganchito, queda el tenés ganchito que ir para ahora. dentro de 15 días. Vas a volver a ser miércoles, Dios mediante. Bien. Pero estaría bueno poder profundizar en las bendiciones espirituales, ¿no? Que fueron concedidas en Cristo Jesús. ¿Qué Bueno, te dale, parece? yo te escucho. Tenemos ahí. Es una y una. Bien, bien, dale. Bueno, Gonza, abrazo Bueno, che, enorme, siempre un un placer, abrazote. Igualmente, siempre un igualmente. disfrute. Muy feliz de este tiempo, me hace mucho bien, me renuevo. A mí también. Un abrazo, Abrazo a todos los que estuvieron ahí conectados y seguramente a todos igualmente. los que van a estar. Siempre recuerden que estamos disponibles para que puedan preguntarnos, hablar, compartir, ¿no? Y ser enriquecidos por lo que portan, ¿no? Esa multiforme gracia. Amén. Nos vemos, Gonza. Abrazo enorme. Hasta la Chau, chau, próxima. chau, chau. Saludos a Un todos. abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.